Una madre debe salvar a sus hijos en medio de una guerra, pero mientras lo intenta, se enamora de un chico que es un adolescente. Y escucha esto, no le importó que pudiera ser su madre, se enamoró a tal grado que le hizo el cuchiplancheo al chico. A ver, ¿quién de joven no desearía que una experta lo enseñe? Y es por eso que te voy a contar Love Story. Ahora sí, estamos en el año 1940, cuando los soldados alemanes venían a conquistar la ciudad de París. Y la gente de esta ciudad tuvo que salir de aquí para salvarse. Selena también salía de la ciudad con su hijo y una hija. Solo estaba preocupada por sus hijos, así que le importaba un bledo ayudar a nadie más. Y escucha esto, todos estos refugiados caminaron más de 50 kilómetros sin ningún problema. Pero de repente llegaron aviones alemanes, muchas personas murieron debido a los continuos disparos de estos aviones. Entonces, Phillips estaba huyendo de otros refugiados para salvarse, pero un niño extraño lo detuvo para salvarle la vida. Selena y sus hijos de alguna manera sobrevivieron al ataque, pero desafortunadamente el auto estaban conduciendo fue completamente destruido. Por lo tanto, tuvieron que comenzar el viaje restante a pie. Y escucha esto, este extraño niño llamado Iván los llevó a lo profundo del bosque, donde podían esconderse de los alemanes por un tiempo. Pero Iván le aconsejaba a Selena que viajara a través del bosque para llegar a su destino, pero ella no creía que fuera correcto hacerlo porque sus hijos están con ella y hay muchos animales salvajes en el bosque que pueden matarlos. Sin embargo, su hijo Phillips estaba dispuesto a viajar con este niño porque sabía que Iván era la única persona que podía ayudarlos en este momento. Porque a ver, Iván era un niño que sabía cómo protegerse, por eso Phillips necesitaba su ayuda. Parecía que Iván estaba a punto de dejarlos, por lo que Phillips estaba tratando de convencer a Iván para que los ayudara a cruzar el bosque a cambio de la ayuda de su padre. Mientras que Selena no quería confiar en el extraño chico y a pesar de no querer tuvo que pasar toda la noche con este chico. En un nuevo día, cuando le preguntó a Phillips sobre el reloj de su padre, él le dijo que faltaba. Esto la dejó desconcertada en cuanto a cómo podía ser tan descuidado, por lo que lo instó a encontrar el reloj lo antes posible. En ese momento Evan viene y dice: sé de la casa donde podíamos vivir y creo que nadie vive ahí por la guerra. Todos empezaron a moverse hacia esa casa y después de superar muchas dificultades lograron salir del bosque caminando cierta distancia. Uno de ellos vio algo, pero cuando se acercó vio que no era más que el cadáver de un alemán. Así que Selena iba caminando a la casa, por lo que no quería llamar a alguien menos Iván. Creyó que si lograban quedarse en esa casa por unos días, podrían evitar la guerra cuando llegaran aquí. Selena se puso cobarde y sugirió que no cree que debamos irrumpir en la casa de otra persona solo para encontrar refugio. Trepó por la pared ignorando a Selena en poco tiempo, rompe la ventana y entra en la casa. Lo primero que hace cuando entra es cortar la línea telefónica y encender la radio para que puedan mantenerse alejados de la guerra y de cualquier noticia terrible. A estas alturas vemos que Phillips quedó impresionado por Iván, pero a Selena no le gustó poco después de que les abriera la puerta y tan pronto como entró buscó un teléfono para llamar a alguien, pero no sabía que Iván ya había cortado la línea, por lo que no podía llamar a nadie. Mientras miraba fotos viejas, comenzó a llorar por la situación por la que estaba pasando, pero pronto se dio cuenta de que sería seguro que sus hijos se quedaran en esta casa por unos días. Unos días después le dijo a Iván que quería ir a un pueblo cercano para poder llamar a la policía para pedir su ayuda, pero él le dijo: no creo que la policía pudiera venir para ayudarnos durante esta guerra y la gente de la ciudad ya se ven obligados a mudarse de sus hogares para poder sobrevivir. Y entonces Selena se dio cuenta de que Iván no es un chico educado, por lo que se sintió muy avergonzado, así que se levantó y salió de la casa. Cuando no regresó hasta la noche, todos, especialmente Phillips, se preocuparon mucho, por lo que Selena se acercó a él para calmarlo. Al día siguiente se dirigió a un pueblo cercano en busca de ayuda, pero cuando llegó allí se encontró con que el pueblo estaba vacío, tal y como había dicho Iván. En el camino de vuelta vio aviones alemanes, por lo que tuvieron que esconderse para salvar sus vidas, temiendo que les dispararan. Mientras ella se escondía en esta casa de los aviones alemanes, de repente Iván regresó, pero no regresó con las manos vacías, había cargado armas y algunas otras cosas que robó de un campamento militar. Y es por eso que Selena se horrorizó. Al ver estas armas y municiones, ahora comenzó a odiarlos. Ahora este se desmayó porque había estado caminando todo el día y estaba muy cansado. Cuando se despertó al día siguiente, vio a Selena haciendo tareas domésticas. Incluso cuando le preguntó varias veces dónde escondía las armas y municiones, ella no se lo dijo. Cualquier cosa, porque Selena temía que él pudiera usarla contra sus hijos. No quería que usara esa pistola a menos que fuera realmente necesario. Así que, por un lado, había comenzado a convertir la casa en un hogar para que sus hijos se sintieran mejor, mientras que por otro lado, Iván seguía escuchando noticias sobre la guerra y cuántas personas
personas habían muerto luchando, también se enteró por las noticias de que la guerra estaba a punto de terminar. Un día encontró un refugio donde se mantenían muchos animales, por lo que ahora podía obtener suficiente comida para alimentar a esta familia. A medida que pasaba el tiempo, la confianza de Selena en este adolescente aumentó, pero aún así no le devolvió sus armas por el bien de sus hijos. Quería mantener a sus hijos alejados de la guerra y de cualquier cosa que no deberían saber. Así que le dice a Iván que si quiere que se quede en casa, esta casa, tiene que dejar de buscar sus armas. Phillips sabía que su madre no había dormido bien durante varios días, así que trató de hablar con ella para que se sintiera mejor, pero no funcionó de la manera en que pensaba. Iván le estaba preguntando en secreto a Phillips sobre sus armas, pero Phillips no le dijo nada porque le había prometido a su madre que no le diría una palabra. Así que un día tuvieron una pelea y Phillips regresó a casa llorando. Antes de la guerra, Selena era maestra de escuela, por lo que decidió que mientras viviera con él en esta casa, le enseñaría a leer y escribir, pero no sabía que Iván aún no estaba listo para la educación. Y entonces vemos que Selena comenzó a enamorarse de Iván, mientras que por otro lado, Phillips comenzó a odiarlo. Esa misma noche, cuando estaban cenando a solas, dijo algo que había estado tratando de decirle durante mucho tiempo. Dijo que la ama y que quiere casarse con ella. No está fácil el muchachito. Selena se sorprendió mucho y por un momento no supo qué decir, así que se levantó y trató de irse, pero él no la dejó ir. Sintió como si hubiera escuchado sus sentimientos. Por eso le explica que haré lo que tú digas, pídeme que lo haga y si no sientes lo mismo que yo por ti, entonces no tomes mi amor en serio. Al escuchar esto, ella sonrió en secreto, porque en algún lugar de su corazón ella también lo amaba, pero en este momento no quería que él lo supiera. Con el paso del tiempo, comenzaron a vivir como una familia en esta casa y ella también comenzó a enseñarle a Iván a leer y escribir. Mientras hacía esto, ella permanecía tan cerca de él que ella comenzó a confiar en él. Y escucha esto, un día dos soldados llegaron a la casa y le dijeron: la guerra ya terminó y queremos descansar un rato en esta casa antes de regresar a casa. Selena estaba realmente asustada en este momento, quería deshacerse de estos dos soldados a toda costa, pero no podía entender cómo. Y entonces Phillips corre hacia Iván para contarle sobre estos soldados y cuando vino para saber lo que pasaba, dijo que no deberías haber dejado a tu madre sola. Así que Iván se sintió como si hubieran venido aquí solo para forzar a Selena, pero no era nada de eso. Realmente querían descansar un rato. Cuando un soldado llamado Robert revisa las maletas de Iván, descubre que ha robado las pertenencias de los soldados muertos, por lo que insta a Selena a que lo deje conocer a Iván, pero él la dijo que se fue a algún lugar a buscar algo de comida para nosotros. Después de regresar a casa, ve a un hombre hablando con Selena mientras almuerza. Todavía estaba pensando que estos dos soldados nos harían algo malo, así que mientras se escondía de ellos, también robó sus pertenencias. Estaba seguro de que los soldados matarían a esta familia antes de irse, y entonces decidió que mataría a estos dos soldados primero antes de que intentaran algo parecido. Cuando Phillips trató de evitar que lo hiciera, lo empujó contra la pared causándole heridas leves y dijo que no debíamos confiar en las personas extrañas, especialmente en las personas con armas. No quería que estos soldados lo notaran, así que se alejó de la casa para evitar que lo vieran, pero en el camino una vez más se desmayó. Y entonces cuando Selena no vio a Iván durante horas, comenzó a preocuparse por dónde podría haber ido, e incluso después de buscar por todas partes no pudo encontrarlo. Para ocultar la verdad sobre Iván, le dijo a George que Iván es su hijo mayor y a menudo sale de la casa a buscar comida para nosotros. Pero George todavía no podía entender por qué vivía en esta casa abandonada en el bosque, escondiéndose del mundo, incluso después de que la guerra se detuvo. Selena sabía que sería una idea terrible dejar esta casa ahora, porque la guerra puede haber terminado, pero la gente aún no ha aprendido a vivir en paz. George quería volver a su casa lo antes posible, así que se fue a su habitación a descansar un poco, y después de que se fue, ella comenzó a esperar a que Iván regresara a casa. Y escucha esto, cuando regresó a casa unas horas más tarde, corrió hacia él y lo tomó en sus brazos. Selena no pudo controlarse, porque por ahora se había enamorado de él de verdad, y luego le hizo el amor toda la noche. Entonces en el bosque, después de un rato, Iván le dijo: siempre supe que la guerra había terminado, pero quería que te quedaras conmigo por unos días. Una vez más la dejó sola, pero dijo que regresaría después de que los soldados se fueran. A la mañana siguiente, cuando estos soldados estaban a punto de irse, algunos policías vinieron aquí después de arrestar a Iván. La policía estaba convencida de que es un ladrón porque la camisa que llevaba era la camisa del dueño de esta casa. Después de investigar un poco, Selena le dice al policía que una vez le salvó la vida, así que estamos viviendo en esta casa escondiéndonos de los soldados alemanes para sobrevivir. Aún así, después de reunir toda la información sobre Iván, lo arrestaron y se lo llevaron a la cárcel, y Selena también fue echada de esta casa junto con sus hijos porque no pertenecían aquí ahora. No tenía otra opción que ir al
al campo de refugiados con sus hijos. Después de quedarse allí unos días, un policía se llevó a Selena con él a la estación de policía. En el camino le estaba preguntando por Iván, pero ella no quería meterse en ningún problema, así que dijo: ni siquiera conozco a ningún chico llamado Iván, nunca lo conocí. Al escuchar esto, dijo que Iván estaba preso en una cárcel infantil de donde se había escapado unos meses antes, pero te he llamado aquí para decirte que se ha suicidado ahorcándose con una soga en la cárcel. Después de enterarse de que está muerto, se asustó mucho, no podía controlar sus emociones, porque en algún lugar de su corazón todavía lo amaba. Después de esto, Selena comenzó a vivir en el mismo campamento y las personas que vivían allí ni siquiera sabían si alguna vez tendrían la oportunidad de regresar a su hogar o no. Comenta qué te pareció el resumen, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. No olvides darle like.